como prácticamente cada miércoles tendremos una mesa de debate con representantes de las tres fuerzas políticas. Para esto le doy la bienvenida y le agradezco que esté con nosotros a Pati Urriza, que viene en representación de Movimiento Ciudadano. Buenas noches, gracias por la invitación. Qué bueno que estás por acá, Pati. También nos acompaña Daniel Echeverría, él es colaborador o fue colaborador de la campaña de Xochitl Gálvez en Jóvenes Chingones y es militante del PAN. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, encantado de estar aquí por aquí. Qué bueno que nos acompañas. Y también está con nosotros Elim Santana, ella viene en representación de Morena. ¿Cómo estás, Elim? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Qué bueno que nos acompañan por acá, porque lo platicamos ahorita antes de entrar. La semana pasada hicimos un balance después de la elección. Había procesos que estaban todavía pendientes, que ahora ya concluyeron. Concluyó los cómputos distritales, concluyó también, bueno, ya se entregaron las constancias de mayoría en las alcaldías y también ya se hizo la repartición o la asignación de curules por representación proporcional o los famosamente conocidos plurinominales. ¿Cómo ven el escenario a una semana de que platicamos ya con estos procesos terminados? Quien guste tomar la palabra, adelante. Me gustaría tocar el tema del Congreso Local de la Ciudad de México, porque a luces de Movimiento Ciudadano y también de los votos emitidos por la ciudadanía en el anterior proceso electoral se está haciendo un atropello tremendo para las fuerzas opositoras. Y nada más para que entienda un poco el auditorio qué es lo que está sucediendo. Morena había tenido una cierta cantidad de curules y lo que hicieron es que 7 de los diputados que fueron asignados por representación proporcional para Morena decidieron mandar un oficio al Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, diciendo que no se sentían parte de la bancada de Morena y que más bien se sentían parte algunos del Partido del Trabajo y algunos del Partido Verde, lo que dejó subrepresentado a Morena en 7 lugares en el Congreso de la Ciudad. Y esos 7 lugares de subrepresentación que obtuvieron por artimañas, lo decimos así nosotros, se los quitaron a las fuerzas opositoras. A Movimiento Ciudadano le quitan un diputado, al PAN le quitan 2, al PRI le quitan 1, y de esa manera se quedan a un diputado de la mayoría calificada de la Ciudad de México. Para nosotros esto sienta un precedente terrible porque el Instituto Electoral acepta este oficio y da la sobrerepresentación a Morena, ¿no? En el caso de Movimiento Ciudadano, habiendo tenido el 10% de la votación en la ciudad, se queda con un 6% de representación en el Congreso y desde pues se nota a todas luces que no se está haciendo justicia con cómo votaron los ciudadanos y las ciudadanas en la Ciudad de México. Entonces creo que eso es algo que tenemos, se va a impugnar, por eso no han dado las constancias desde el Instituto Electoral, pero me parece muy importante hacer un llamado al Instituto Electoral, a los consejeros, pues de que tengan congruencia junto con la ley y que no atropellen los derechos de las y los votantes de la ciudad. Okay, yo creo que primero hay que, ya hay una impugnación ahí, ¿no? Y hay que dejar que la instancia correspondiente dé el resultado, ¿no? Que salga a pronunciarse. Y yo creo que primero hay que respetar esa decisión, la del pueblo. Segundo, saber qué es lo que va a salir a declarar el Instituto Electoral. Pero justo es lo que se violenta, porque el pueblo votó por unos diputados que dijeron ser de Morena, que así se posicionaron en la boleta, y que a la mera hora dijeron, no, yo no soy de Morena, soy del Verde, yo no soy de Morena, soy del Partido del Trabajo. Eso es una incongruencia total, y la gente votó por un partido, y entonces esos representantes resulta que no son de ese partido. Entonces eso es lo que no se puede, es inadmisible. Sí, porque pertenecen a una coalición, y entonces cuando ellos deciden, bueno, yo no quiero pertenecer solamente a Morena. Entonces pensemos las mayorías de acuerdo a las coaliciones, y hagamos los lugares de acuerdo a los porcentajes de las coaliciones, claro. Y de acuerdo a los porcentajes que obtuvieron las coaliciones de votos en la Ciudad de México, están sobre representados y las oposiciones están subrepresentadas. Entonces, de todos modos, ese argumento cae de nuestro lado. Y totalmente, a ver, esto fue una jugarreta a todas luces. Inician la campaña declarándose afines a un partido, terminan, como dice Pati, haciendo esta jugarreta donde además se viola el 8% de representatividad para poder acceder a una curul por la vía plurinominal, y definitivamente también habla de cómo está cooptado el árbitro electoral. Lo hemos visto en decenas de escándalos que han tenido en cada uno de los estados donde han habido controversias postelectorales, y ahora en la Ciudad de México hemos visto consejeros, consejeras, que la propia consejera Arismendi, si no me equivoco, pues ha tenido un papel
pues que pinta más faccioso hacia Morena, hacia el oficialismo, que a tener una actividad equitativa, plural. Entonces, no se puede gobernar con trampas. Morena pretende tener una mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México mediante mecanismos tramposos que no aluden a ninguna representación, porque estos diputados que ahora quieren ellos robar no representan definitivamente la representación de sus votados. Por eso dice que es una sobrerepresentación. Entonces, hay que luchar contra eso. Las impugnaciones ya están en ciernes, tanto las de las oposiciones, y a ver qué se saca de todo esto, pero deja un muy mal sabor de boca que Morena, aún con todo este aparato del Estado con el que ganó las elecciones en todo el país, quiera seguir cooptando la libertad electoral, quiera seguir ganando curules a la mala, ¿no? Oye, Daniel, ahorita decías algo que me llama la atención, decías que el árbitro está cooptado. ¿Qué árbitro? ¿El Instituto Electoral de la Ciudad? El Instituto Electoral de la Ciudad de México. Okay. O sea, me parece, he visto las declaraciones de los consejeros, 2 de ellos salieron a quejarse en los medios de comunicación porque habían tenido observaciones de los opositores en redes sociales con la piel muy delgada, cuando saben que lo que están haciendo es una trampa. ¿Cómo no van a tener una reacción adversa? Es evidente que la van a tener, ¿no? O sea, okay. Sobre el tema de la sobrerepresentación, Elim, hay un tema que termina, me parece, de no quedar claro para la ciudadanía, y es que, ¿qué significa esto de la sobrerepresentación? Tú ahorita decías, tendrá que resolverse en tribunales, lo tendrán que resolver las instancias, pero ¿qué significa y si consideras que esto que se hizo para el Congreso de la Ciudad es válido o tiene el respaldo popular de las urnas? Okay. Pues significa que estamos a un escaño de tener la mayoría relativa, ¿no? Y también es lo que les preocupa, ¿no? Porque no han querido aprobar ciertas cosas en los congresos, y también creo que el aceptar el hecho de que la ciudadanía no esté de su lado, ¿no? Que la ciudadanía no haya querido que ustedes tengan la sobrerepresentación, que así le están llamando por ahora, creo que también es muy importante, y también es importante aprender a esperar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre todo porque hubo marchas aquí en la ciudad en favor del árbitro electoral, y no tendríamos por qué en este momento ponernos del otro lado a decir, no, sí, el Instituto Electoral y sobre todo de la Ciudad de México, ¿no? Ahora sí también, no sé, por ejemplo, en otros distritos también hay una impugnación, ¿no? Y etcétera, y un reconteo. Y si existe eso, ¿por qué no vamos a esperar los resultados? Se están esperando resultados del reconteo, se va a esperar el resultado de lo que diga el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y entonces sí, podríamos hablar de a lo mejor lo que tú dices, que el Instituto Electoral está cooptado o lo que sea que eso te signifique a ti. Yo creo que es justo lo contrario. Yo creo que Morena está peleando estos lugares sin haberlos ganado, porque por algo está teniendo que cambiar a unos diputados de bancada para poder ganar esta sobrerepresentación en el Congreso de la Ciudad de México. Y lo que no le gusta a Morena es no tener la mayoría y tener que negociar con otras fuerzas políticas que, a pesar de que ganaron una mayoría en la ciudad, también las demás tienen que ser representadas. En el caso de Movimiento Ciudadano, 500,000 de citadinos y citadinas decidieron votar por una alternativa distinta. Entonces, creo que esas personas, la forma en la que votaron, tiene que ser representada en el Congreso de la Ciudad, y Morena tiene que aprender a negociar con esas otras fuerzas políticas. Ahora, segundo punto, es muy importante decir que es esperar las resoluciones, pues esperar que, o sea, la resolución ya salió. La resolución se discutió el fin de semana, pero se discutió ya el fin de semana, y por eso está habiendo impugnaciones, no hay que esperar a nada. La resolución ya está, y por eso ahorita es momento de impugnar y de decir con lo que estamos en desacuerdo los ciudadanos que no votamos por Morena y que queremos que las distintas visiones estén representadas en el Congreso de la Ciudad. Yo creo que es muy importante que haya pluralidad, que haya pluralismo en los congresos, claro, que haya distintas visiones, y claro, no una fuerza apabullante que solamente haga caso de lo que viene en el programa de la jefatura de gobierno o de la presidencia, y tener diputados que solamente calientan la silla, que no critican, que no estudian las propuestas, que no modifican las cosas y las pasan así directamente, pues como zombies, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener estos contrapesos y estos balances dentro del Congreso de la Ciudad. Pero ¿no crees que todo está yendo conforme a la ley? Digo, o sea, es que no puede ir conforme a la ley cuando los diputados... Se rompió la ley, por eso hay una impugnación, porque se rompió la ley. Y cuando los diputados del PT y del Verde fueron los que promovieron esta
pasaron a sentirse parte de, los diputados de Morena, potencialmente candidatos de Morena, ahora se sienten parte del PT y el Verde para ejercer esta acción mañosa. Desde ahí, desde el génesis, hay un acto de ilegalidad. Entonces hay que hacerlo notar. Y cuando decía que el órgano está cooptado, solamente a nivel nacional van 208 medios de impugnación. O sea, sí hay un fenómeno en el que estas elecciones han tenido varias inconsistencias que han derivado en procesos de impugnación porque el árbitro electoral ha estado sesgado hacia el oficialismo. Tú dices, salieron a marchar por el INE, sí, pero no por el INE de Guadalupe Tadei, no por este árbitro del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Exactamente. Sí. Ya entendí. Ok. Sí. Entonces, bueno, a ver, ahorita platicábamos un poquito de cuántos diputados tienen de las distintas fuerzas políticas y sobre los resultados de la jornada del 2 de junio, ¿cuántos distritos ganó cada fuerza política? ¿Cuántos ganó PRI, PAN, PRD? ¿Tú tienes el dato, Daniel? No lo tengo. ¿Tú tienes el dato? En la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano no ganó por mayoría ningún distrito, sin embargo, obtuvo 500,000 de votos, 531,000, y tuvo un crecimiento del 270% en la Ciudad de México. Eso es lo que estamos peleando, que esas voces, esos votos se representen en el Congreso de la Ciudad. Sí, tenemos nosotros 25 distritos locales aquí en la Ciudad de México y tú tienes, Movimiento Ciudadano tiene 3 y el resto tiene otros 3. Okay. Oigan, y voy a jugar un poquito de abogado del diablo porque platicamos la semana pasada con una consejera, platicamos el lunes también con un consejero, tratamos de que nos explicara un poquito cómo funciona este tema de la sobrerepresentación, la asignación de los plurinominales, y me parece que no queda tan claro. Y ahorita lo comentábamos, yo creo que cada partido político tendría que tener tantos diputados o diputadas como les hayan votado. Estamos también en el contexto de que se va a discutir un paquete de reformas en el que hay una reforma en materia electoral. Si ya estamos en este embrollo, si hay impugnaciones, si hay sobrerepresentación, si están todas estas situaciones, ¿hacia dónde creen ustedes que habría que avanzar para la conformación de los congresos? Estamos hablando específicamente de la Ciudad de México, pero en general para la conformación de los congresos. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí debería de haber una representación en los congresos natural, por decirlo así, es decir, que el porcentaje de votos que obtuviera cada uno de los partidos políticos se viera de esa forma distribuida en la cantidad de diputados o de representaciones que tienen en cada uno de los congresos. Me parece que ese es un punto importante. Ya estamos en otro momento democrático de México en el que pues las nuevas fuerzas políticas sí tienen cabida, tienen posibilidad y capacidad de crecimiento, y me parece que ahora esas fuerzas políticas que están creciendo y que están entrando a la jugada política se están quedando subrepresentadas justamente por estas reglas, ¿no? Que además, pues sí tienen un contenido pues deliberado de las personas que toman decisiones, de las personas que están en las autoridades, y pues hay cosas no muy claras que pues en la marcha se pueden manipular. Y segunda cosa que también yo modificaría sería lo de los topes de campaña. Creo que me parece totalmente ridículo que en México sigan habiendo topes de campaña, que todo el mundo sabemos que no se cumplen, que el triple, el cuádruple, el quíntuple de los gastos que realizan los partidos políticos no lo vemos fiscalizado ante la autoridad electoral. La autoridad electoral no tiene capacidad de fiscalizar a todos los partidos en todos los niveles de gobierno de todas las elecciones que hay en el país, y eso ha generado mucha corrupción. Yo creo que también eso ha influido en que el poder económico esté dentro del poder político, y así hemos visto que incluso Morena pues financia muchas de sus campañas, ¿no? Las campañas terminan por ser negociaciones de a ver a quién va a ser tu proveedor de patrullas y quién va a ser tu proveedor de insumos de salud, y me parece que pues todo esto lo está originando una sola regla, que son esto de los topes de campaña. Entonces me parece que esa es otra regla que hay que modificar también hacia adelante. Perdón, primero quiero corregir, ya le estaba dando 3 distritos a Movimiento Ciudadano aquí sin pensar en los votantes, ¿no? Lo tiene la coalición del PRI-PAN-PRD, pero ellos tienen 3 curules en el Congreso local. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con lo de los topes de campaña. A ver, de ahí surgen también varias controversias postelectorales en la ciudad. La de Álvaro Obregón, que Andrés Ataide y Lía Limón están impugnando, pues es justamente, entre otras variables, porque el candidato de Morena rebasó por lo menos 3.5 millones de pesos en lo que se estipula para el tope de campaña, entre otras cosas, como la elección de Estado, la compra de votos, en fin, esta suciedad que hubo en toda la contienda electoral. Pero sí es importante decirlo, porque además nunca termina por haber un
realmente alguna consecuencia a quienes violan los topes de campaña, de ninguna parte, de ningún partido. Entonces es la violación de la ley de manera hegemónica por todas las fuerzas políticas. Entonces mejor quitarlos o armar mejor una iniciativa de ley que permita regularlos mejor, pero no esta actitud de simulación que tenemos tanto de la parte del árbitro electoral como de las fuerzas políticas, que todas han incurrido en algún momento en alguna violación a los haciendo énfasis en la campaña de Xochitl, que inició un año anterior, y haciendo énfasis también en la campaña de Claudia, que inició 2 años anteriores. Totalmente. A las campañas. Nadie sabe dónde salió ese dinero, nadie sabe cómo fue que acabaron todas las bardas de la ciudad tapizadas, todas las ciudades llenas de lonas. Entonces creo que es muy importante transparentar ese gasto. Lo único que cumplió con los tiempos de campaña establecidos por la ley fue Movimiento Ciudadano. Yo creo que se tiene que trabajar en mecanismos de trazabilidad del dinero previo a las campañas electorales, incluidos otras reformas como la reforma de los medios para saber también a quién atienden sus sesgos, en fin, todo esto para que haya elecciones más limpias. Entonces, pues yo lo dejo ahí. Todos han violado la... Y en materia de conformación del Congreso, ¿cuál crees que tendrá que ser la ruta a seguir? Bueno, yo coincido con Pati. A ver, yo creo que aquí hay una clara versión de Morena a tener un Congreso equilibrado donde las fuerzas, todas las opositoras, las del oficialismo, construyan consensos. Definitivamente estamos viendo esta necesidad de Morena de construir congresos hegemónicos en los que ellos sean los que llevan a buen puerto este plan C, tanto a nivel local, en el caso de la Ciudad de México, como en el nivel federal. Es pues preocupante, ¿no? Porque justamente esto ha tenido repercusiones, entre otras cosas, en los mercados financieros, ¿no? Esta preocupación de toda la hegemonía del pensamiento en la 4T, de tener diputados, como decía Pati, levantamanos, pues ha causado una grave debacle en las últimas 2 semanas, depreciaciones de por lo menos el 8% la semana pasada de la divisa, y que seguramente derivarán en más incertidumbre, que eso también es causal de una baja incidencia en la inversión extranjera directa, de una baja certidumbre para la inversión en el caso de la Ciudad de México, y en general pues es un mal síntoma para estos tiempos democráticos que deberíamos entenderlos como la construcción de consensos y no como este segundo piso que se construye bajo una sola visión. Pero también es muy chistoso escuchar estos argumentos de parte de una fuerza política que tiene como aliado al PRI, ¿no? Entonces creo que también un gran error de la alianza ha sido hacerse estandarte de la democracia cuando todo México ya había decidido que pues ustedes no son estandartes de la democracia, que ya los habían sacado. Yo creo que hablando un poco del tema económico, ya que lo tocas, no estamos peor económicamente. De hecho, el precio del barril del petróleo ha subido 0. No se puede depender de la economía del petróleo, es un grave error. Es un grave error, digo. ¿De qué estamos dependiendo entonces? ¿De la contribución? No, la economía mexicana está diversificada, entre otras cosas por las fuentes del turismo, el Pero tema de la estarías de inversión acuerdo que extranjera no solamente el precio del peso es lo único que ustedes están sosteniendo ahorita. Pero es que ahorita depender de la economía petrolera es una mala fórmula, es la única narrativa, es la única narrativa que ustedes están teniendo económica, no están teniendo ningún otro argumento. Mira, no es que sea la única narrativa, el problema es que a falta de una oposición bien impuesta, por la falta de votos que tenemos, por este descrédito que sí creo que es importante asumir los costos que tenemos ante la opinión pública, de que hoy no somos la oposición que ellos quisieran, la oposición que México merece, probablemente por alianzas con el PRI, probablemente por manejos en el pasado, por el descrédito que tenemos, a falta de eso que hoy nos ha causado el descrédito en la gente. La única oposición real, el contrapeso real hasta hoy, en estas 2 semanas de transición, son los, y ahorita el águila, son los mercados financieros. Yo, bueno, ahí voy a jugar un poquito de abogado del diablo porque es una posición meramente personal, pero yo sí creo que los mercados financieros no pueden ser oposición a los gobiernos, porque, por ejemplo, vemos el caso de Argentina, es un gobierno que está tomando acciones en contra de la población, donde crece la pobreza, donde crece el desempleo, y los mercados están muy felices, pero no es el tema del debate y probablemente podamos tener otra semana. Elim, ¿cuál es que tendría que ser el camino a seguir en materia de conformación del Congreso? ¿Hacia dónde habría que avanzar en el contexto de que se va a discutir una reforma electoral en los próximos meses? Pues mira, Morena ha tenido un abanderado y ha sido la eliminación de los pluris, ¿no? Eso todos lo sabemos y lo hemos salido a decir varias veces. Sin embargo, también hay que respetar mucho la decisión del pueblo, ¿no? Para eso también se está dando, por ejemplo, el tema de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que se dé un diálogo que en toda la sociedad, lo mismo, ¿no? Con todas las reformas electorales que se puedan realizar, o la reforma electoral que se va a realizar, y creo que también es importante repensar
en cómo estamos ejerciendo la política, ¿no? Desde los curules, porque efectivamente no han sabido representar en la mayoría, por lo menos antes de 2018, quienes eran los hegemónicos, no los pudieron representar y creo que por eso el pueblo le dio el voto masivo en las urnas este 2 de junio. Yo pensaría que se lo dio por una elección muy sucia, por una compra de votos, pues que está a todas luces, ¿no? De parte de Morena. No, ¿y del PRI no? Pues Del yo, PRD, yo ¿no? no tengo pruebas del PRI. Si las tuviera, las muestro aquí, digo. Sí, yo creo que hay que ser muy responsables con las decisiones que se van a tomar en este periodo, en este sexenio, porque de lo que hoy se beneficia Morena, el día de mañana, en un sexenio, en 2 sexenios, que ya no tengan la mayoría, va a ser contraproducente para ellos mismos. Y creo que eso no lo están pensando. Y además suenan a tener muy poca memoria, porque en 2015, en 2018, que era una fuerza creciente, en 2012, que eran fuerza creciente, pues también entraron al juego político gracias a estos espacios y a estos lugares. Entonces, yo creo que las decisiones que se vayan a tomar de acuerdo con la mayoría calificada que tienen en la Cámara de Diputados debe de ser en miras a que eventualmente van a ser una minoría, que no van a ser la mayoría, y que esas estructuras de poder que generen las van a utilizar otras fuerzas políticas que no sabemos cuáles van a ser, ¿no? Entonces, en ese sentido también apoyamos desde Movimiento Ciudadano, también se hizo una propuesta que se redujeran los diputados plurinominales de 200 a 100, creo que tiene que ser algo transitorio, temporal, ¿no? O sea, bueno, que se dé un cambio en el tiempo, y me parece que sí podría generar pues un ahorro también para la economía. Pati, Daniel, Elim, nos quedan minuto y medio, entonces me gustaría que en 30 segundos me dijeran cuál creen ustedes que va a ser el posicionamiento de el grupo parlamentario de la fuerza política que representan para las discusiones que se vienen, más de 20 reformas que envió el presidente López Obrador, y seguramente se discutirán muchas más, se aprobarán por automático, habrá disposición a discutir, a aprobar algunas cosas sí, otras no, moratoria constitucional como en la legislatura pasada. ¿Qué es lo que consideran que va a pasar? Me gustaría empezar contigo. Pues, en 20 segundos porque me están correteando. Bueno, a mí me parece que hay que ser muy críticos, no hay que ser como el morenismo que solamente levanta la mano a favor, no hay que ser como el PRIAN que todo lo vota en contra sin leer las posiciones políticas que hay, las propuestas. Movimiento Ciudadano tiene una discrecionalidad ahí que hacer con cada una de las propuestas. Me parece que hay cosas muy rescatables que se tienen que aprobar y otras que no. Yo creo que va a haber diálogo, yo creo que se van a aprobar las reformas, ¿no? Pero no sin leer, se van a aprobar verdaderamente en favor del pueblo y sabiendo lo que dicen. Y también recordar que ganamos porque sabemos que el PRI-PRD es parte del cártel inmobiliario, y ganamos porque así lo quiso el pueblo, porque esa es una ciudad de derechos, no de derecha. Oigan, bueno, pues yo solamente decirles, cuentan con Acción Nacional, con el PRI, y bueno, ya solamente quedan esos dos en la oposición para que... No te ayudes, chavo. No, a ver, pues es que hay que ser autocríticos, decir que todo lo hicimos bien es parte del problema, lo hicimos mal, por eso vamos a rectificar el camino, vamos a votar en contra de las reformas regresivas de Morena, y no vamos a permitir que este gobierno autoritario siga instaurándose en nuestro país. Daniel, Pati, Elim, les agradezco mucho por su tiempo y los invito a que discutamos todos estos temas en otras semanas. A usted.